Qué bueno es estar aquí delante de la presencia de nuestro Dios, amén. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Nuestro Dios ha sido bueno, ha sido misericordioso con nosotros y nos ha dado el culminar una semana más y el empezar una semana más siendo fieles y perseverantes en el Señor, amén. Qué bueno que pasen los meses, que pasen los años y usted y yo podamos seguir estando aquí a los pies del Señor. Y no solo estar, sino cada día más aferrados, cada día amando más al Señor, amén. Así el Señor debe encontrarnos, amada iglesia. Les invito a que tomemos la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24. Bendito es nuestro Dios que nos da su palabra y que nos permite estar aquí a sus pies para aprender de Él. Oremos. Amado Padre Celestial, tú eres nuestro Dios, el Dios invisible, Dios de los cielos y Dios de la tierra. Gracias por la oportunidad de poderte adorar, de poderte cantar congregacionalmente, de poder pensar en lo que cantamos, de poder expresar la esperanza que has puesto en nuestro corazón. Gracias por la oportunidad de poder ser luz en medio de la oscuridad. Pedimos que nos hables por medio de tu palabra y que nos permitas aprender cada día más de ti, Señor. Que nos ayudes a ser fieles en estos tiempos tan significativos. Ayúdanos a perseverar, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero resaltar algunos versículos de este capítulo Mateo 24, pues nos atañe entender cada día el panorama mundial por medio de la palabra del Señor. Dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. En diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Dice el versículo 9, entonces les entregarán a tribulación y los matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa del nombre del Señor. Amén. Mire que no dice por causa de la religión, sino por causa del nombre del Señor. Y ahí hay diferencias. Ahí hay una gran diferencia. Porque en este momento en el mundo es aceptable ser budista o guardar reverencia a alguno de los 1000 dioses hindúes. Está bien ser musulmán, está bien creer en la brujería, eso está bien para el mundo en este tiempo, pero lo que ofende
tremendamente a las personas es ser un hijo de Dios. Ni siquiera un cristiano, un hijo de Dios, uno de esos que han nacido de nuevo. Y este capítulo 24 de Mateo es un capítulo, en palabras del Señor Jesús, muy profético, y nos declara las cosas que han de acontecer en estos postreros tiempos, en estos últimos días. Dice el versículo 22, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno les dice, mirad, aquí está el Cristo, allí no le creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, mostrarán grandes señales, prodigios, para así engañar, de ser posible, escuche, aún a los escogidos. Y quiero que pasemos al versículo 34. Así también ustedes, versículo 33. Así también vosotros, cuando vean todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Según la Escritura, según la palabra del Señor, nosotros somos testigos, lo estamos viendo. No pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Es decir, proféticamente, en palabras del Señor Jesús, nosotros somos la última generación que está viendo el cumplimiento de todas estas cosas. Ahora, por favor, vaya al capítulo, ahí mismo, capítulo 24, verso 45. Verso 45. Y hace una pregunta el Señor. Y yo creo que el Señor también dice, habrá quien responda en esta mañana. Dice el verso 45. ¿Quién pues es el siervo fiel y qué? Y prudente. ¿Se acuerdan de un hombre prudente que construye? Gloria a Dios. A quien su Señor lo puso sobre los criados de su casa para que les diera alimentos a su debido tiempo. Bienaventurado será aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciéndolo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Ese siervo tiene una herencia, amén. Una herencia incorruptible, una herencia eterna. Pero si aquel siervo malvado dice en su corazón, mi Señor tarda, mi Señor tarda, ya pone un grado de maldad en el corazón, el no ser prudente, el decir, mi Señor tarda. ¿Hace cuánto el Señor está diciendo que vienen? ¿Hace cuánto los cristianos están diciendo que el Señor viene? Hemos visto abuelos, inclusive padres e hijos irse y el Señor no ha venido.
pero ciertamente, hermanos, cada día que pasa estamos más cerca del regreso de nuestro Señor Jesús. Al ver y al pensar en el panorama mundial, y lo vemos a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, no hay otra manera. Hay información de información. Pero cuando uno ve eso, lo primero que tiene que pensar es que las cosas no son lo que parecen. Siempre los medios de comunicación que pertenecen a este mundo, y ya saben que están bajo el poder del maligno, van a intentar lograr una percepción, una concepción de aquellos receptores. Van a querer inclinarlos hacia cierto pensamiento. Es una manipulación. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es que las cosas no son lo que parecen. Porque si bien podemos usar los medios de comunicación, nuestro filtro, nuestra guía es la palabra del Señor. Amén. Eso debe anteponerse a todo. Nosotros debemos observar todo lo que acontece a nuestro alrededor, a nivel personal, a nivel matrimonial, a nivel familiar, a nivel comunal, a nivel social, con la palabra del Señor. Es como que no pudiéramos ver sin determinadas gafas, sin determinados lentes, y uno dice, espere, me pongo las gafas. Ajá. Y entonces se logra ver con discernimiento espiritual. Amén. Esa es la información acertada. Lo digo porque ya aprendimos desde la pandemia que siempre nos han querido llevar a una polarización, a una manera errada de pensar y por lo tanto de sentir, porque somos personas psicológicas, somos personas que tienen emociones, sentimientos, y una gran mayoría terminan tomando decisiones y actuando conforme sienten, y eso ya es un error, porque Dios no nos manda a tomar decisiones por lo que sentimos, sino por la convicción que nos otorga el ponernos la palabra del Señor en los ojos. Amén. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Este es un versículo muy importante. Usted debería tenerlo presente. Esta semana ha sido una semana de guerra, información de guerra. Y esto busca formar una condición psicológica que de una u otra manera afecte la mente de las personas. Y de hecho, al afectar la mente puede llegar a afectar la vida espiritual de las personas. Primera de Juan 5:19. Lea con mucha atención. Sabemos que somos de Dios, dice el apóstol Juan. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo sabemos. Ahora, ¿sabe usted lo siguiente? Y que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Verdad, mentira, chisme? ¿Qué es? Es verdad. Satanás le dijo al Señor, todo esto te daré, y le mostró todos los reinos de la tierra, si postrado me adorares. El mundo, ¿qué hay en el mundo? Gobiernos, estados, organizaciones mundiales. Todo eso está bajo el poder de ¿quién dice la Escritura? Del maligno.
está bajo el poder del maligno. Ok. Ser de Dios nos permite a través de las Escrituras y del Espíritu Santo tener una visión clara del panorama mundial. Es necesario en este momento. Y de cómo nos acercamos al final de esta era, según lo que está escrito. El Espíritu Santo es el único que nos puede dar verdadero discernimiento. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos o sus maquinaciones. Parte de no tener discernimiento es ignorar las maquinaciones del enemigo. El Señor nos las ha revelado. El enemigo está, el mundo está bajo el poder del enemigo temporalmente. Yo pregunto, ¿acaso los hijos de Satanás, los instrumentos del enemigo, no heredan esta capacidad de generar engaño a través de las maquinaciones? Ya mencioné que frente a estas situaciones lo primero que hay que pensar es que las cosas no son lo que parecen. No dejarnos llevar con facilidad por lo primero que pensemos. Todos sabemos que hace unos 8 días este grupo terrorista ha entrado en los límites, dentro de los límites de la nación de Israel, y ha perpetrado un atentado terrible, traspasando barreras israelitas y cometiendo atrocidades impresionantes. He escuchado testimonios de más de 40 bebés decapitados. Cosas horribles. Sin embargo, hay que resaltar, hermanos, que Israel y su fuerza bélica, las fuerzas de defensa israelí, no son cualquier fuerza bélica. En el ranking mundial está entre los primeros lugares de los ejércitos más fuertes, de los ejércitos con mayor seguridad. Israel ha sido un pueblo de guerra toda su historia. Si hay gente valiente para la guerra, son ellos. Los cuestionamientos no se han hecho esperar. La opinión de expertos a nivel mundial no se explica cómo un ataque de esta agrupación terrorista pudo hacer tanto daño y entrar en más de 22 kilómetros de distancia, matando a diestra y siniestra, inclusive allí donde estaban las bases militares del ejército israelí, pasaron por encima de ellos. La teoría es que estaban desapercibidos prácticamente totalmente, y realmente esto es inusual. Inclusive ellos tienen dentro de su defensa antiaérea y antimisiles un escudo llamado la cúpula de hierro, un sistema que quizás solo tengan Rusia, Estados Unidos y ellos. Y hay que cuestionar estas cosas, porque las cosas no son lo que parecen. Hay que cuestionarlas. Inclusive hay información en la red que afirma que el ministro Benjamín Netanyahu había sido advertido por un jefe de inteligencia de Egipto. Sin embargo, obviamente esto es negado, catalogado como falsa noticia. Un ministro ruso dijo que con la tecnología que hay,
de parte del ejército de Estados Unidos. En la zona es imposible que una operación de este nivel no se haya hecho notar. Los expertos dicen que Estados Unidos sabían. Sin embargo, esto ha dejado de parte de Israel aproximadamente 1.300 muertos, entre ellos una gran mayoría población civil, niños, ancianos, mujeres, jóvenes. Y ya conocemos la reacción del primer ministro de Israel. Inmediatamente fue declarar el estado de guerra. Y sí, se ha declarado un estado de guerra contra Hamás. Sin embargo, al día de hoy ya van más de 2.000 muertos palestinos. No sé si podamos hablarle, que nos permita. Más de 2.000 muertos palestinos, hermanos. ¿Y sabe cuántos niños? Más de 600 niños. Y esos niños no son de Hamás. Quizás muchos cristianos cuestionen mi discurso en este momento, y yo lo comprendo. Pero debemos darnos la oportunidad de preguntarnos: ¿qué intereses oscuros, qué maquinaciones hay detrás de estos acontecimientos? ¿A quién le conviene este conflicto? ¿A quién le conviene esta guerra? ¿Y hasta dónde puede escalar esta guerra? Inclusive desde la perspectiva bíblica. Porque todo lo que tiene que ver con ese punto geográfico, Israel, es profético. Una cosa es que haya una guerra y eso no lo hace menos doloroso. Rusia, Ucrania, y aún están en guerra. Sin embargo, como los medios de comunicación son los que producen esa efusividad, ese impacto, esa importancia, ya las personas en su diario vivir no se acuerdan de que hay guerra en Rusia y en Ucrania. Pero otra cosa es lo que tiene que ver con Israel. Esta semana he visto a muchos en sus redes sociales pronunciarse y tomar posición a favor de Israel. Y estoy hablando de cristianos, incluyendo a consiervos pastores y poniendo en sus perfiles imágenes de la bandera de Israel. Y esto yo lo comprendo, yo entiendo el sentido de solidaridad. Pero ellos toman una posición unilateral e inclusive lo justifican con versículos bíblicos. Pero yo pienso en los cientos de niños muertos, tanto de un lado como del otro, tanto en judíos como palestinos, viudas que están quedando, niños huérfanos que no crecerán al lado de sus padres. Y si esto va a escalar a un conflicto mayor, que lo ha advertido el primer ministro de Israel, que no se detendrá hasta que acabe, no solo con Gaza. Él dijo, con todo. Entonces, cuando yo veo a un consiervo mío poniendo en su perfil la bandera de Israel y yo apoyo a Israel, yo digo que esa persona se está haciendo partícipe de las obras infructuosas de la carne. Y algunos dicen, pero es que son los enemigos de Israel y la palabra dice que los que maldigan a Israel serán malditos. Y es verdad.
porque el Señor dio esa palabra, dio esa promesa a Abraham. Pero, palabras de Jesús, Mateo 5:43. Ustedes han oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, dice el Señor, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen, de modo que sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Yo les garantizo, por la palabra del Señor, no porque yo tenga algún poder, es la palabra, que todos esos niños palestinos que han muerto en este momento están en la presencia del Señor. Mientras que muchos cristianos ignoran esto, endureciendo sus corazones, y oran solo por Israel. Si esto es palabra del Señor en cuanto a los enemigos, los que nos persiguen, los que tienen la capacidad de hacernos daño, imagínense qué queda para con los niños y la población civil que son inocentes. ¿Cuál será la actitud que Dios nos pide para con ellos? No digo que no sean pecadores, todos lo somos, pero lo que afirmo es que son víctimas de las maquinaciones de otros. Son los muertos que hay que poner en la guerra para que hayan más muertos. Y mientras más muertos hay, más ganancia hay para aquellos que tienen intereses. Y más en esa zona de tanta riqueza, de tanta abundancia de leche y miel, petróleo, gas, lo que está escaseando en el mundo. Los que hemos nacido de nuevo, y sé que me entienden, no solo ser cristianos, debemos entender que estas palabras, menos de 10,000, gracias a Dios por esos que están allá, siendo luz. Estos menos de 10,000 se congregan, evangelizan, pero tienen que atenerse a las consecuencias de evangelizar en Israel, porque los niños judíos los escupen, los apedrean por orden de sus mayores, de sus padres. Nada que tenga que ver con Jesús se permite. Si hay un país cerrado al nombre de Jesús, es Israel. Es una realidad. Veo a muchas personas asumiendo y pensando que este Israel geográfico y de hoy es el Israel de Dios, y eso bíblicamente es un error. Sí, aquella tierra, ese es, pero no esa herencia espiritual. Porque es que no somos de Dios por causa de lo material, no somos de Dios por causa de un pedazo de tierra, no vamos al cielo por un apellido o por una nacionalidad, jamás. Dice Mateo 24 que seremos odiados por causa de ¿qué? Del nombre. Y no cualquier nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Puede aplaudir su nombre? Él es un Dios bueno. Aleluya. Es cierto, en aquellas tierras tuvo principio todo y en aquellas tierras terminará. En esas tierras está el principio de la humanidad y el final de la humanidad, así está escrito. ¿Qué pasó significativamente en la historia? Juan 1:11. A lo suyo vino,
pero los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. No todos, hubo un remanente que le recibieron. Y dice el versículo 12, versículo que todos ustedes deben saberse: mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Otro punto significativo, Mateo 23:37, ya que aquellos lo rechazaron y ya que aquellos sacerdotes de la alta sociedad farisea dieron el voto, crucifícale, para que los romanos lo ejecutaran. Amén. Por un lado, Israel dio el voto, crucifícale. Y por otro lado, los romanos, que vienen siendo ¿quiénes? Los gentiles. Israel dijo crucifícale, y los romanos lo mataron, los gentiles. Perfecto es el Señor. Dice el Señor, Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y esto no se ha quitado. Esta atadura persiste. Inclusive cuando aparezcan los dos testigos, ¿dónde creen que van a morir? En Jerusalén. En Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cuántas veces quise desarrollar mi plan, mi ideal, mi propósito ideal contigo? Así como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste. He aquí, palabra de juicio, su casa les es dejada desierta. Y así fue. El Señor le dijo a sus discípulos: ven este templo, ven todo esto, no quedará piedra sobre piedra. Y en el año 70 el emperador romano Vespasiano mandó a borrar Jerusalén y destruyó el segundo templo. Ahí está escrito en los libros de historia. Juicio del Señor, palabra del Señor, no quedaría nada. Y desde ese tiempo, desde esas décadas posteriores, los judíos fueron exiliados de su propia tierra por más de 17, 18 siglos, hasta 1948, el 14 de mayo, cuando la nación de Israel en un solo día vuelve a nacer como nación. Y en aquel momento los judíos querían que se tuviera en cuenta a Dios, al Creador, en la carta de declaración de nacimiento de Israel como nación, pero no fue así. Israel nació como un estado secular. Nada que ver con Dios. Por eso considero válido cuestionar la idea de que ese Israel geográfico y de hoy sea el Israel de Dios. Y por lo tanto cuestionar si es algo con lo que nos podamos identificar, escúchenme bien, identificar espiritualmente. No estoy desconociendo que Dios tiene un propósito con Israel. Estoy hablando temporalmente, hoy. Lo que es Israel para Dios y lo que Dios es para Israel. Hablemos de su bandera.
Empecemos por ahí, porque es aquello con que buscamos una identidad. Comenzando por la bandera, la cual contiene la estrella del dios pagano Renfán. Ellos dicen, no, ellos dicen la estrella de David. Ellos dicen el sello de Salomón. Y se le olvidan que Salomón por muchos años fue idólatra, ocultista, brujo, adorador de demonios. ¿Qué de raro tenía que el mismo Salomón fuera quien adoptara la estrella de Renfán para su uso? Y después vienen los judíos y hallan manuscritos con la estrella en el sello de los documentos de Salomón. Y entonces esta estrella es puesta en la bandera de Israel. Pastor, pero eso es solo palabras. ¿Está en la Biblia? Mírelo en Hechos capítulo 7. Porque lo importante es lo que está escrito. Hechos 7:40. Leámoslo desde el 42. ¿Está ahí conmigo? Pero Dios se apartó de ellos y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? ¿De quién está hablando? De Israel en el desierto. Verso 43. Más bien, el Señor diciendo, para colmo de males, llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella de su dios Renfán, las imágenes que hicieron para adorarlas. Por tanto les transportaré más allá de Babilonia. Saben que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, cuando estuvo en la esclavitud en Egipto, aprendieron a adorar durante esos 400 años los dioses egipcios. Y cuando ellos salieron de Egipto, Dios haciendo portentosas obras y maravillas, ellos entre sus maletas llevaban sus dioses, arrastrando sus dioses en sus maletas, y el verdadero Dios haciendo tremendos milagros y maravillas, partiendo el mar Rojo en dos, y ellos arrastrando sus dioses falsos. No es bueno tener este tipo de símbolos en nuestra casa. Y a veces los niños llegan con una manilla, un collarcito a la casa. ¿Ven qué tienes ahí? Cosas que tienen poder en sí mismo y vienen para hacer daño. Demos un recorderis por la palabra del Señor para tener una correcta perspectiva e identidad bíblica. Finalmente es lo que necesitamos, tener identidad bíblica, tener identidad en Cristo, tener identidad en la verdad. El tema de este mensaje, se me había olvidado, es Cristo es la verdad y ¿quién es su Israel? Cristo es la verdad y ¿quién es su Israel? Génesis 12 dice, vamos a ver cómo comenzó esto. Entonces el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Primero, yo haré de ti una gran nación. Ya sabemos que es Israel.
te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esas son cosas personales para Abraham. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Mire esto. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dos aspectos generales de la visión de Dios sobre Abraham. Estas son cosas que han estado aprendiendo los estudiantes de eclesiología y están fascinados con esto, ¿verdad? Digan que no y verá. Les cobro la inscripción. Mentiras, es gratis. Dos aspectos generales de la visión de Dios para con la humanidad y dos etapas. La primera, una nación que debía nacer materialmente, físicamente, a partir de las imposibilidades de Abraham y de Sara de tener un hijo, porque ya no podían. Por otra parte, y de una manera misteriosa, eso de un heredero, de una simiente que llegaría a ser bendición para todas las familias de la tierra. Ese no es Isaac, porque Isaac no nos ha bendecido a nosotros, amén. ¿Cuál es la simiente? ¿Cuál es el heredero en que las familias de la tierra han logrado bendición? En Cristo, aleluya. Qué lindo. Esa era la visión de Dios. Que todas las familias, que nadie se pierda. Porque alguien puede decir, pero todas las familias no. Que nadie se pierda, dice el Señor una vez más, sino que todos procedan al arrepentimiento, el ideal, la visión de Dios, la propuesta de Dios para la humanidad. ¿Y cómo es que nace Israel? ¿De dónde procede? Entonces Jacob, nieto de Abraham, y su nombre es engañador, mentiroso, eso es lo que significa, y eso era lo que era Jacob. Tuvo un encuentro con el Señor, con el ángel de Yahvé, que era el mismo Señor Jesucristo antes de ser Jesucristo. ¿Entienden eso? La manifestación del Señor en el Antiguo Testamento, cuando vean el ángel de Yahvé, o en la Reina Valera, el ángel de Jehová, no era Dios, no era un ángel ordinario, por así decirlo, era el Señor. El mismo que estaba con Adán y Eva en Edén. Y este engañador tuvo un encuentro con el Señor y empezaron a forcejear y a tener una lucha y pasaron así toda la noche. Y el Señor le dice, suéltame porque ya raya el alba. Y entonces Jacob, cansado de su miserableza humana y de su vida, le dice, no te soltaré, Señor, si no me bendices. Y entonces el Señor le tocó el muslo, el encaje del muslo, y le causó dolor. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Jacob. Y el Señor le dice, no te llamarás más mentiroso, no te llamarás más engañador, ahora te llamarás Israel. Y eso es príncipe con Dios. Y entonces, ¿qué fue lo que le pasó a Jacob? Dios le cambió su naturaleza, porque la naturaleza cambia. Jacob, jacobitas. Israel, israelitas. Jacob, mentirosos, engañadores, pecadores, amantes de lo carnal. Israelitas, príncipe de Dios. Por eso dice la palabra, el Israel de Dios. Es exactamente el mismo cambio, equivalente a aquel mismo cambio que hemos tenido nosotros cuando Cristo vino a nuestras vidas, hermanos. Israel. ¿Lo entendieron? Israel. ¿Dónde está eso en la palabra? Vamos a Gálatas 6:14. Mi reloj se está como dañando. Hoy va muy rápido.
Gálatas capítulo 6, versículo 14. ¿Cómo es posible que ya falte un cuarto para las 12? No puede ser, Dios mío. Y dice el apóstol Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Se perdió esa relación, amén, que Pablo tenía con el mundo. Verso 15, porque en Cristo Jesús, escuchen, hablando de ese Israel terrenal, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Para los judíos la circuncisión era algo muy importante, se debía hacer en la vida de todo hijo varón a los 8 días de nacer. Y eso los identificaba. Y acusaban a los gentiles de paganos por no tener la oportunidad de circuncidarse. Y ahora Pablo dice, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino ¿qué es lo que vale según Pablo? Una nueva creación, un nuevo nacimiento. Porque cuando uno nace de nuevo, uno ve diferente. Uno tiene discernimiento. Verso 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿cuál regla? Una nueva creación. Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Cuál es el Israel de Dios? La nueva creación. Esa es nuestra identidad. No se trata de banderas. Amén. Yo entiendo lo de la solidaridad, pero ese tipo de solidaridad no es sabia, no es espiritual. Porque yo no puedo salvar a uno para condenar al otro cuando Dios los salva a los dos. Bendito el Señor. Veamos eso de la nueva creación en palabras del apóstol Pedro, primera de Pedro 2:7. Bendito el Señor. De manera que para ustedes que creen es de sumo valor, pero para los que no creen, vea esto, a los suyos vino la piedra que desecharon los edificadores y los suyos no le recibieron. Esta fue hecha cabeza del ángulo, es decir, el cimiento de algo que habría de construirse. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Gloria a Dios, esta palabra se cumple al pie de la letra cuando usted sobre esa tierra dice, ¿quién es Jesús? ¡Ah! Ahí en YouTube hay entrevistas. Pobre del periodista, debería llevar de esas armaduras de fútbol americano. Porque es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Aquellos tropiezan siendo desobedientes a la palabra, no oyen la palabra, pues para eso mismo fueron destinados. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. No destinados porque sí, sino por la dureza de su corazón. Ah, el pueblo de Dios, la nueva creación, los nacidos de nuevo, los injertados, donde habla en Romanos capítulo 11, estúdielo.
los injertados, esas ramas de olivo silvestre injertados en ese olivo puro. Pero ustedes son linaje escogido. ¿Linaje de a dónde? Más allá de Abraham, hermanos. Aleluya, de Cristo. Real sacerdocio. ¿Sacerdotes para qué? Para ministrar en la misma presencia del Dios Altísimo. Esto no es cualquier cosa. Y finalmente, ¿qué? No una bandera, no una tierra, no un punto geográfico, nación santa. Nación santa. Pueblo adquirido para que anuncien las virtudes, anúncielas, de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, es verdad. ¿Quién éramos nosotros en el tiempo pasado? Los amonitas, los filisteos, los fereceos y todos esos feos. ¿Quiénes? Los gentiles. Algunos no entienden, pero cuando hagan el curso de eclesiología, ¡qué belleza! Pero ahora hemos venido a ser pueblo de Dios. No habíamos alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. ¿Sabe la palabra palestinos de a dónde viene? De los filisteos. Qué cosas, ¿no? Enemigos de Israel, históricos. Pero recuerden, Jesús, amarás a tus enemigos y los bendecirás. Esto es discernimiento, hermanos. ¿Cuál es la condición y el principio para llegar a ser esa nación, ese Israel de Dios? Para que ese pueblo inicial, descendientes de Jacob, las 12 tribus, llegaran a ser nación, el Señor le reveló a Moisés una condición. Rápidamente, Éxodo 19, verso 5. ¿Cómo llega a ser uno pueblo de Dios? ¿Cómo llega uno a ser nación de Dios? Real sacerdocio, nación santa. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardares mi pacto. Aquí está la condición. Si diereis oído a mi voz. El que oye mis palabras y las hace. El mismo que habló en el principio, habla en el final, porque Él es el alfa y la omega. Amén. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ese pueblo andariego y peregrino quería era una tierra. Pero Dios quería hacer de ellos un pueblo, una nación, mis pollitos, mi especial tesoro. La condición del Señor para su pueblo es escuchar su voz y guardar su pacto. Y dice Éxodo 19:8, tengo que acelerar un poco. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron:
todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Y Moisés refirió al Señor las palabras de ese pueblo. Ellos dijeron: estamos de acuerdo, escucharemos tu voz, guardaremos tu pacto. Pero eso no duró mucho. Éxodo 20:18. Ese mismo pueblo, esos que dijeron: estamos de acuerdo, haremos, guardaremos el pacto del Señor, ahora aquí están en este contexto. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, se alejaron. Y dijeron a Moisés: no, venga Moisés, hay que replantear esto. Habla tú con nosotros. Y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Qué prefirieron la voz ellos? La voz de un hombre, la voz de Moisés. No hable Dios con nosotros. No hable Dios con nosotros. Hay cosas que están entrañadas en el hombre, aún dentro de la iglesia. Entrañadas en el corazón. Y muchas veces pensamos, al escuchar al pastor: uy, el pastor está bravo, predicó hoy duro, me la echó el pastor. Porque escuchamos ¿a quién? Al hombre. No hable Dios con nosotros. Ah, pero cuando es prosperidad y consuelo y bendición, ay, cómo nos habló hoy el Señor. Pero cuando el tema cambia, el pastor. ¿Usted le fue con chismes al pastor? Mamá, usted le contó al pastor, ¿cierto? No hable Dios con nosotros. ¿Cuántos entienden? Esa dureza nos despoja de la oportunidad de ser pueblo de Dios. Para ser nación, pueblo, para ser el Israel de Dios, es necesario escuchar la voz de Dios y obedecer. El Señor diagnosticó al pueblo de Israel en Jeremías 22:21. Ya voy terminando. Y dice la palabra, Jeremías 22:21. Te he hablado en tus prosperidades, le dice el Señor a Israel. Mas dijiste: no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud. Nunca oíste mi voz. La queja del Señor. Oyeron a Moisés, oyeron a Josué, oyeron a los jueces, oyeron a los profetas, pero no oyeron al Señor. Nunca oíste mi voz. ¿Qué queda para el Israel de hoy? Vayamos por un momento a Romanos. Es importante decir esto. Romanos capítulo 11. Dios tiene un trato con el Israel de hoy, pero no podemos decir que es el Israel de Dios. Algunos llegarán a ser parte de este pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Esperemos que sean muchos. Romanos 11.
versículo, leamos 17, para entender un poco más. Aquí está el apóstol Pablo. Dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y eso es judíos, y tú siendo un olivo silvestre, y eso es gentiles, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y tú siendo olivo silvestre, es decir, no pertenecías a este olivo, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz. ¿Quién es la raíz? ¿Quién es la simiente? Cristo, aleluya, la raíz del olivo. No seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. Hay que mantenerse firme, no hay sea que seamos desgajados. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad por un lado y la severidad de Dios por otro lado. Severidad para los que cayeron, pero para ti bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen, mire lo que hay aquí para Israel. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Y ahí está un motivo muy fuerte de nuestra oración, que en el trato que Dios tiene con Israel en su tiempo, muchos de esos, más del 99% que ven en el Señor un escándalo y una piedra de tropiezo, se vuelvan a Él. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies. Bendito es el Señor. Hermanos, aferrados al Señor, ciertamente esta nación, esta población, ese punto geográfico es, por decirlo así, un reloj de Dios. Lo que pasa en esa nación nos avisa a nosotros por medio del discernimiento de las cosas que vienen. No digo que sea así, pero este conflicto puede escalar, y ya los expertos lo dicen, a una tercera guerra mundial. Y habiendo una guerra mundial, entonces aparecerá quien dirá paz y seguridad. Y yo creo que el resto de cosas ya se disciernen, amén. No estando desapercibidos, no estando distraídos. Dice la palabra, no en glotonerías, no en carnalidades. Dejémonos de bobadas y prosigamos al blanco, amén.
con todo esfuerzo y con toda valentía. Los animo, hermanos, a que estemos orando. Amén. Estemos orando. Amado Dios, Padre Celestial, recibe toda gloria, toda honra, alabanza y adoración. Tu palabra es maravillosa y perfecta, Señor. Tú eres Dios que sostienes nuestras vidas y nos has hecho tu pueblo, tu nación, tu Israel, el Israel de Dios, Señor. Y te pedimos, Señor, en esta hora, no solo por este rebaño, sino por tu pueblo, tu nación santa en todo el mundo, Señor. Todos, Señor, todos cuantos están extendidos en todo el globo terráqueo, Señor, para que no nos falte la fe, para que no nos falte la fuerza, para que no nos falte la valentía, Señor. Ayúdanos, mi buen Dios. Sustenta tu pueblo, sustenta tu iglesia, abre nuestros ojos en discernimiento por el poder del Espíritu de Dios. Aviva nuestro corazón, aviva la palabra en nuestras vidas, coloca denuedo en nuestras vidas para predicar a otros, para anunciar a otros, Señor, que todo esto que estamos viendo, estas señales, estos acontecimientos, hablan de que tú vienes pronto, Señor de los cielos. Coloca denuedo en nuestra boca, Señor. Quita, Padre Santo, ese miedo, ese temor, ese nerviosismo. Coloca denuedo de tu palabra, testimonio de tu gloria y de tu poder en nuestra vida para hablarle a otros, porque el tiempo se acaba, Señor. Vienen cosas terribles sobre este mundo como nunca han acontecido, Señor. Ayúdanos a comportarnos, a tener una conducta digna, Señor, de ser hijos tuyos y de estar viviendo en este tiempo tan peligroso. Fortalece al débil, levanta al cansado, al que no tiene fuerzas, al que está desanimado, Señor. Perdona al pecador, perdona nuestros pecados, perdona nuestras indiferencias, perdona nuestra incredulidad, perdona nuestra apatía, Señor, y ayúdanos a entender. Abre nuestros ojos, abre nuestros sentidos, precioso Dios. En el nombre de Jesús recibe gloria, honra y alabanza. Señor, tú bendices al dador alegre, tú bendices a aquel que da con generosidad, Señor. Tú bendices, Padre precioso, porque nos amas, porque nos cuidas, porque tienes cuidado de nosotros. Si algo falta, mis hermanos, Señor, te pido, bendito Dios, que les abundes en misericordia, en salud y en provisión. Que ellos vean tu gloria en este tiempo, aún en tiempo de inflación, de crisis, Señor, y de escasez. No nos faltará nada, Dios, porque dependemos de ti. Permítenos bendecir tu obra, Señor. Permítenos bendecir cada ministerio, Señor de los cielos. Permítenos, Padre precioso, tener el privilegio de sembrar en el reino de los cielos. Muchas gracias, Dios, por amarnos, por cuidarnos y proveernos todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los que deseen, hermanos, pueden ofrendar, sembrar, diezmar, donar, como el Señor lo haya puesto en su corazón. Hágalo con alegría, con generosidad, agradecido con el Señor, porque Él ha sido un Dios bueno, un Dios fiel. Si algún hermano, amigo, a los cuales le llega esta transmisión a través de nuestro
canal en YouTube, Casa de Gracia y Adoración, quiere aportar a este ministerio, quiere bendecir este ministerio, puede comunicarse con nosotros. En la descripción del canal está nuestra información. Vamos a casa, amados hermanos. Estoy planeando, con la ayuda de algunas hermanas, que para el primer fin de semana de noviembre tengamos de nuevo una actividad de mute. Amén. Vamos a tener de nuevo un mute. Yo sé que va a estar bien delicioso. El Señor ha bendecido la obra de nuestras manos. Gracias a Dios, porque esas actividades nos han dejado fondos. Con lo de la lechona compramos, es este. De pronto, si alguien no lo había visto, compramos este otro parlante. Ya estamos sonando estéreo. Sin embargo, lo de la lechona no alcanzó. Yo tuve que poner una buena parte. Y bueno, ha estado un poco flojo el trabajo de la construcción, pero no nos ha faltado nada, no se preocupe, amén. El Señor ha sido bueno y yo sé que no nos va a faltar nada. Tenemos también programado hacer bautizos en diciembre, más o menos en la primera semana, así que les aviso con tiempo. Los que estén interesados pueden irme hablando, amén. Vamos a casa, hermanos, estemos sobre nuestros pies. Sigamos orando por los enfermos que hay en medio de nosotros. Con mi hermano Guillermo fuimos a visitar al jefe de nuestra hermana Marcela, el señor Iván. El señor Iván está en cuidados intensivos. Estamos orando por él. Fuimos, le llevamos la palabra. Él oró al Señor, se arrepintió de sus pecados, recibió al Señor. En parte tenemos gran paz por causa de esta bondad que el Señor nos permite participar, pero estemos orando por don Iván, estemos orando por nuestros hermanos que puedan estar enfermos. Ustedes ven a algunos de nuestros hermanos enfermos y aún así vienen a culto, aún así alaban al Señor. Ellos aman al Señor, amén. Y eso es bueno, estemos orando por ellos. Amado Dios, te bendecimos. Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es tuya. Gracias, Señor, por darme el privilegio de exponer tu palabra. Nada es mío, Señor, todo es tuyo. Recibe toda la gloria por este puñado de hermanos, por este rebaño que está aquí. Recibe toda la gloria. Salva muchos más, Señor, de entre esta comunidad, de entre esta ciudad de Piedecuesta. Salva muchos más. Levanta a los que están caídos, que se vuelvan a ti todos esos pródigos, Señor, todos esos que llevan la palabra que no regresará vacía, Señor, que se vuelvan a ti. Bendice tus siervos, los pastores, mis consiervos en todo el mundo. Fortalécelos, a los que están en aflicción, a los que están enfermos, a los que tienen problemas familiares, Señor, matrimoniales. Ayúdalos, Señor, levántalos. Yo sé que tú no los dejarás en vergüenza. Levanta a mis hermanos misioneros, evangelistas, a todos aquellos que exponen su vida por causa del evangelio. Provéele a aquellos muchachos que se están formando como misioneros, Señor, que muchas veces la falta de recursos los desanima, Señor, pero te pido que seas un Dios proveedor, Señor, que envíes tus ángeles, que envíes tus cuervos, Señor, para llevarles pan y carne, Dios, que no les falte nada. Provee, Señor, aquel que te ama, aquel que es fiel en lo poco, yo sé que tú lo pondrás sobre lo mucho. Gracias, Dios, por tanto amor y tanta misericordia. En tus manos colocamos esta nueva semana que comienza. Ten misericordia de toda la población de Palestina. Ten misericordia de toda la población de Israel. Ten misericordia de aquellos, Señor, donde hay guerra, Señor. Ten
ten misericordia. Que la luz de tu palabra les llegue, que hayan misioneros que vayan, que hayan evangelistas, pastores que vayan, que entre las balas tu palabra pueda ser anunciada, para que así sea que mueran, Señor, estén contigo en tu gloria. Esa es la mayor gloria que podemos recibir. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Si deseas conocer más sobre nuestra casa, ingresa a nuestras redes sociales en el fanpage de Facebook como @Iglesia Cristiana CGA Piedecuesta, en Instagram como @Iglesia Cristiana CGA y en nuestro canal de YouTube, Casa de Gracia y Adoración. Suscríbete, comenta y comparte con tus familiares y amigos la fe en Jesús.